Si querés, Dayana. Bueno, acá esa tabla son las distintas combinaciones de K y L aplicadas a esta fórmula o a cualquiera de las dos, a la que más cómoda les resulte. Y de efectuar los cálculos se arma la tabla. Ahora, en el ejercicio, yo fijo un nivel de actividad. Q raya igual a 346, lo tengo fijado acá, por ejemplo, lo tengo fijado acá, lo voy a subrayar, le pongo un circulito. 346 se puede producir en este proceso tecnológico con una combinación de trabajo y una combinación de capital. Pero para producir 346 con 2 unidades de trabajo, necesito disminuir la cantidad de capital. Porque si no la disminuyo, ¿qué pasa si el plan de producción me dice que con 2 unidades de trabajo, si quiero mantener la misma cantidad de producto, tengo que disminuir la cantidad de capital, de 6 unidades a 3. ¿Por qué? Porque si la disminuyese de 6 unidades a 4, estoy arriba de 346, estoy en 400. Me lo dice que la fórmula que describe el proceso tecnológico. Y si estoy abajo, no llego a 346. Fíjense si no sacrificase nada. Estoy en 2 unidades de trabajo y voy a 490. Todo este aumento de productividad es porque 2 unidades de trabajo aumentaron la productividad. Por sobre 346, que era la productividad original. Entonces, para poder mantenerme en 346 aumentando un lote de trabajadores, puede ser una hora de trabajo, puede ser un lote de trabajadores, puede ser una unidad de trabajo. Esto es la descripción matemática de un proceso tecnológico. Para estar en 346, si incorporo una unidad más de trabajo, esto es un plan. Necesito sacrificar capital, necesito aplicarlo a menos capital. Y acá, por ejemplo, nuevamente tengo 346, pero ahora una unidad más de trabajo consigue 346, no con 3 de capital, porque con 3 de capital habría más productividad, sino con 2 de capital. O sea que ahora la disminución de capital es menos, y esto se debe a los rendimientos decrecientes. Primero tengo que, para pasar de una unidad a 2 de trabajo y mantenerse la producción en 346 de acuerdo a la descripción tecnológica de este proceso, hay que pasar de 6 unidades de capital a 3. Pero ahora, con otra unidad más de trabajo, 3 por sobre 2, ahora los 346 se logran reduciendo una unidad de capital. Y todavía tengo una posibilidad más en esta tabla. Puedo tener un proceso de producción que dé 346 con 6 unidades de trabajo y con una unidad de capital. Ahora, esto es lo que indica el plan, el proceso tecnológico descrito por una función de producción. Describe esas posibilidades si el plan de producto es 346. Sería distinto si el plan de producto fuese otro número. Vamos a mostrar, a ver si consigo un marcador si me permiten, un marcador en azul. Vamos a tratar de mostrar si en vez de 346, que es el que vamos a trabajar nosotros, tuviésemos otra cantidad. Vamos a tomar alguna. 490. Ahí me gustó, 490. 490, la pongo con azul. 490. Si tuviese 490, que se consigue con 2 de trabajo y 6 de capital, y 490 fuera la cantidad deseada en función a la demanda subyacente, 490 también se puede conseguir con 3 de trabajo y 4 de capital. Muy bien, también con 4 de trabajo y 3 de capital, y también con 6 de trabajo y 2 de capital. O Profe, sea que, disculpe, por favor, la pregunta. pero en 5 de capital y 4 de trabajo, ¿no iría 632? 5 de capital y 4 de trabajo. Si puse mal el número, me equivoqué. Claro, por eso. Vamos a chequearlo acá. Me decís 5 De capital.
5 de capital y 4 de trabajo. Vamos a ver, puede ser que me haya equivocado. Sí, señor, te felicito. Ja, ja, ja. Mirá que lo revisé, lo revisé. Pero a las apuradas. Se ve que lo hiciste y lo hiciste bien. Muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Novelio. Novelio. Un punto a tu favor, Novelio. Muy bien. Novelio, ¿tu nombre de pila? Leonel. Leonel Novello. Muy buena tu participación, porque no solo descubriste mi error, sino que se ve que hiciste el ejercicio, que lo tenés, estás familiarizado con la tabla. Muy bien, el 632. Bueno, ahora viene el tema. Sea 346 o sea 490. ¿Cuál elige el empresario? Dispone de un conjunto de posibilidades tecnológicas. ¿Cuál elige? A ver, ¿qué me contestarían ustedes? En el cómo producir, se eligen los procesos tecnológicos. ¿Qué dice Samuelson? A ver quién me lo dice. El que tenga menor costo de producción. Muy bien. ¿Tu nombre y apellido? Luciani Huize, profe. Luciani Buise. Vos sabés que creí que eras Luciani Buise, pero a ver, te escucho muy pocas veces y por ahí me confundo la voz, pero yo los voy recordando con la participación de ustedes acá, porque es muy interesante la participación de ustedes. Claro que sí, va a elegir la de menor costo. Va a elegir la de menor costo. ¿Y costo en función de qué? ¿Y cuál sea el precio de los factores? A veces el capital es más barato que el trabajo y a veces el capital es más caro que el trabajo. Porque cuando hablamos de capital caro, hablamos de bienes físicos de capital altamente sofisticados. Pero cuando hablamos de trabajo caro, hablamos de trabajo altamente calificado. Entonces, a veces, una fuerza laboral de 2 frente a una dotación de recursos físicos de capital de 3, hay una inclinación por la fuerza laboral. Entonces sustituyo capital por trabajo. Pero a veces puede pasar el proceso inverso, que sea muy cara la fuerza laboral por su altísima calificación y sea preferible reducirla por su altísima calificación o por su baja calificación. No tiene nada que ver la calificación. Pero uno dice, ¿por qué es cara la fuerza laboral? ¿Por su alta calificación? Sí, eso es posible. ¿Por qué es caro el capital? Por su sofisticada tecnología, puede ser, pero en realidad el capital es caro o es barato en relación a la fuerza laboral. En los 90, en la década del 90, de los años de 1980 a 1990 y de 1990 a 2000, la industria bancaria se sustituyó mucha mano de obra física, mucho trabajo físico por computadoras. Y antes las operaciones bancarias se hacían en el banco y ahora el grueso se hacen por internet. Es decir, hay una sustitución cuyas razones, por qué se sustituye uno por otro, no siempre tiene sentido explicarlas. Hay motivos por los cuales a veces se sustituye trabajo por capital. Pero también el proceso inverso también es posible. Se puede sustituir capital por trabajo. Entonces, depende del costo. Del costo, en este ejemplo sería de tener 6 unidades de capital y 1 de trabajo, frente al costo de tener 2 de trabajo y 3 de capital, o frente al costo de tener 3 de trabajo y 2 de capital, o 6 de trabajo y 1 de capital. Después vamos a hacer un ejercicio, y con eso vamos a cerrar la primera parte de la materia, si alcanzamos, y si no lo dejaremos para la segunda parte, donde vamos a mostrar, dado costos del capital y el trabajo, cuál sería la combinación de costo mínimo. Es decir, la empresa va a elegir la combinación de costo mínimo. Hoy nada sale barato en el mundo, porque una empresa como Tesla, la fuerza laboral es carísima, porque es altísimamente calificada. Pero los bienes físicos de capital tampoco son baratos, porque los bienes físicos de capital, en el caso de la Gigafactory de Tesla, son caras. Pero siempre está la posibilidad
de elegir una determinada cantidad óptima que combine capital y trabajo dentro de una misma isocuanta. Y se va a elegir aquella combinación de factores, que son mucho más que dos, acá son dos porque el modelo es sencillo, y se los agrupan dos. Se va a elegir una combinación de factores que proporcione, de acuerdo a la tecnología, la cantidad de producto deseada, pero que además sea aquella de mínimo costo. Entonces, acá estamos en la respuesta a cómo producir, cómo producen las empresas. Producen con procesos tecnológicos, o sea, con curvas de isocuantas, con combinaciones de factores, producen con procesos tecnológicos de costo mínimo. Bueno, y eso da sentido a este gráfico y muestra cómo va de la mano la interrelación que hay entre los conceptos que estamos viendo desde las primeras lecturas y estos últimos ejercicios que estamos tratando de mostrar. Bueno, este es el primer paso. Ahora, vamos a mostrar otro paso. Vamos a suponer que nos quedamos en la fila 6 y decimos, la empresa opta por 346 de producto, de acuerdo a la demanda subyacente, opta por 346 de producto. Muy bien. Y opta al inicio, no necesariamente al inicio de la industria, puede ser en la reoptimización de la industria. Tesla, 1917, 20.000 autos tenía una industria. 2019, 500.000 autos tiene otra industria, otra estructura de capital y trabajo. Puede ser en un proceso de reoptimización, la empresa opta por, en este ejemplo, vamos a suponer, podemos hacer 346 o 490. Casi que voy a hacer 490, porque lo tengo en azul, solo por eso. Entonces vamos a cambiar este numerito. Se me ocurrió hacer 490. Lo vamos a poner acá en azul. 490, no 346. Vamos a hacer 490, vamos a hacer 490, sí señor, vamos a hacer 490, ahí. Vamos a poner en azul acá 490. La empresa, de acuerdo a la demanda subyacente, hasta podemos pensar que reoptimiza de 346 a 490. La empresa ahora, podemos hacer ese ejercicio mental, reoptimiza de 346 a 490 y se encuentra con los circulitos en azul. Esa es su isocuanta. Una isocuanta que si la ven en el gráfico, vamos al gráfico. Vamos a mostrarlo en el gráfico esto que nosotros tenemos acá. Tenemos en el gráfico que yo lo puse, por lo tanto, fíjense, ahí les pongo el mapa de isocuantas, se los retrotraje y ahí lo muestro. Fíjense cuando hicimos nosotros el ejercicio. Ahí lo tenemos el ejercicio, que yo lo retrotraje hace unos minutos, para que ustedes lo tengan a mano. Ahí reproduje la tabla, pero borré todos los otros. Y tracé una curva que atraviesa 346 y que atraviesa 490. Justo, no me acordaba que era con 346 y 490, pero era lógico, porque los dos se repiten 4 veces. Entonces es más fácil armar la tabla. La curva. Es más fácil pasar una curva por 346 con 4 puntos y por 490 con 4 puntos. Quede claro que sea 346 o 490, esto es un plan de producción dada la tecnología. ¿Qué es un plan de producción? Distintas combinaciones de factores de la producción que permiten igual cantidad de producto. Y este es el mapa de isocuantas, representado solamente con 2 isocuantas. Isocuanta, iso igual, cuánta cantidad de producto. Isocuantas son curvas de igual cantidad de producto. Bueno, fíjense lo que poníamos en la primera clase. Representar tabularmente la función de producción Q igual a 100 raíz de 2KL. Eso tiene que ir a la derecha del gráfico. En el parcial yo voy a pedir que arme la tabla, es la representación tabular del mapa de isocuantas. Y después pido la gráfica. Yo les pediría que hagan una más. 346, 490 y por ahí una más. Si no hay con 4 puntos, buscan 3 puntos.
así ya tienen varios puntos. ¿Y qué poníamos acá? Distintas combinaciones de capital y trabajo proporcionan igual cantidad de producto. Concepto de curvas de isocuantas, curvas de iguales cantidades de producto, mapa de curvas de isocuantas de la empresa. Lo que no dijimos es que en el plan de posibilidades tecnológicas de la empresa opta, esta es la respuesta a la pregunta ¿cómo producir? De acuerdo al proceso tecnológico y a la demanda subyacente, ¿qué producir y en qué cantidades? ¿Qué producir y en qué cantidades? ¿346 o 490? De acuerdo a la demanda subyacente y a la cantidad óptima que de acuerdo a los costos le permita el máximo beneficio. Acá hay un tema doble de restricción. De acuerdo a los costos y de acuerdo a la demanda subyacente, la empresa elige producir una cantidad óptima. Pero cuando la demanda subyacente aumenta, tiene que redimensionar, que es el caso Tesla. Nosotros podemos pensar que de 346 rediseña a 490. En este caso, por ejemplo, como ejercicio. Ahora, este es el proceso tecnológico. ¿Cuál va a elegir? Aquel mínimo costo. Vaya a saber cuál era el de mínimo costo con 346 y ahora tampoco sabemos cuál es la de mínimo costo con 490. Eso lo vamos a hacer en algún ejercicio más adelante, si llegamos, y si no llegamos queda para microeconomía. Ustedes tienen que saber que sea 346 o sea 490, de acuerdo a la demanda subyacente, lo que la empresa reoptimiza, el cómo producirlo, la segunda pregunta, cómo producir, las empresas eligen procesos tecnológicos de costo mínimo. Este es el proceso tecnológico. Bueno, pero ¿cuál es el de costo mínimo? Esta combinación, esta o alguna intermedia. Entonces, el cómo producir está también acá, con las combinaciones de costo mínimo. Vamos de vuelta. Ahora nosotros tenemos que ir a otros conceptos. Nosotros cerramos acá el tema de cómo producir y cómo este plan de producción representa un proceso tecnológico de transformación de factores y productos para establecer una industria o reoptimizar una industria a lo largo del tiempo. Y ahora nos paramos acá, punto. Ahora no es que pasamos a otro tema, pero ahora tenemos que distinguir el corto del largo plazo. Entonces ahora distinguimos corto y largo plazo. El otro concepto entonces es distinguir corto y largo plazo. Ojo que no nos salimos de esa tabla. Van a ver dónde está el corto y dónde está el largo, que seguramente algo debemos haber dicho cuando en alguna otra clase anterior lo pusimos. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de algo del corto y el largo. Bueno, el corto plazo tiene que ver con factores de la producción que no se pueden modificar fácilmente en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, ahí accede Licha. Licha le voy a pedir que me dé el apellido, porque no sé, yo tengo algunos ausentes, Taquini, Santiago Taquini, ya te puse presente, pero todavía tengo algunos ausentes. Ahora le voy a preguntar a la chica. Bueno, ahora, el corto y el largo plazo también está presente acá. ¿Dónde está presente el corto plazo? Hay factores de la producción que para nosotros los factores de la producción que son de difícil modificación en un tiempo rápido es nuestra K. Instalaciones, edificios, depósitos, almacenes, maquinaria, no es de fácil modificación en el corto plazo. Mientras que la fuerza laboral, comprar más materias primas, usar más energía eléctrica o más energía gasífera, es fácil de hacerlo en forma rápida e inmediata. O sea que va a haber factores de la producción y depende de la industria, en las cuales el corto plazo se diferencia del largo plazo, pero no por una cuestión de tiempo, depende de la industria. De acuerdo a la industria, cuánto le lleva a una industria rediseñar las instalaciones, los edificios, las maquinarias.
A unas les lleva mucho tiempo y a otras les lleva menos tiempo. O sea que el concepto de largo y corto plazo simplemente es este. El tiempo en que algunos factores se pueden variar, para nosotros va a ser L, en tanto los otros factores en ese periodo de tiempo no se llegan a variar. Se requiere mucho más tiempo. Esa es la diferencia abstracta entre el corto y el largo. K la mantengo fijo, por lo menos por un tiempo, y L la voy variando. Entonces, en el corto plazo, K la mantengo fijo. Muy bien, eso del corto y el largo plazo, lean la bibliografía señalada, porque ahí lo define con palabras. Uno lo dice de una manera, otro lo dice de otra, Samuelson, Pérez Henry, Moschoni Becker, y decirlo con palabras lo mejor posible forma parte del vocabulario técnico como profesionales. Por lo tanto, yo le presto mucha atención y traten de hacer las lecturas. Pero distingamos corto y largo plazo. En el corto, K no va a variar, y L va a variar. Y en el largo todos varían, en esta tabla todos varían, pero yo voy al corto fijándome me fijo en una fila, me paro en una fila. Me voy a parar en la fila 6. A ver si este lápiz, ya se quedó sin tinta el lápiz. Bueno, duran poco, ¿eh? No puedo seguir usando el lápiz azul. No importa, vamos a usar el negro. Por lo menos alcanzó para algo. Ahí está. Nos vamos a parar en la fila 6. Nos paramos en la fila 6. Muy bien, ahora nos paramos en el corto plazo. ¿Qué puede ser el corto y el largo? El caso Tesla es tremendo, porque lo que para Tesla es el largo plazo, para muchísimas empresas del planeta es el cortísimo plazo. Por eso es tan interesante el caso Tesla, cuando le dediquemos, no creo que le dediquemos una clase completa, pero sí le vamos a dedicar un tiempo a Tesla. El Tesla nace en el año 2004, yo les pido que vayan ya tomando nota, investigando el desarrollo de Tesla, las ventas, la planta que construye en Nevada, la planta que construye en Shanghái, que vayan investigando un poquito los números de Tesla. Como esto es googleando, como un entretenimiento. 2004 nace Tesla, y en el 2017 reoptimiza. Y en el 2019 reoptimiza para una demanda subyacente de 200.000 unidades. Y cerró diciembre del 19 produciendo y vendiendo más o menos, diferencia de productos que sobrante o faltante, más o menos 500.000 unidades. Y ya construyó una planta, que eso es lo que hay que investigar, si está operativa y ya hubo ventas o no, en Shanghái, China, la primera planta de Tesla fuera de Estados Unidos, donde está destinada a fabricar y a producir y vender otras 500.000 unidades. El caso de Tesla es un cortísimo plazo, del año 2004 al 2021, no lleva 20 años, no lleva un cuarto de siglo. Para otras empresas un cuarto de siglo no es un corto plazo, pero por ahí es un mediano plazo. Es tremendo el caso de Tesla. Por ahí el corto plazo sería entre 2004 y 2017, y ahí reoptimiza, y de aquí en adelante habrá otro corto plazo. Y así son las empresas. Michelin, que nace a finales del siglo XIX y llegó a producir neumáticos, produce neumáticos para la industria aeroespacial, para aviones y en su momento para transbordadores espaciales. También tiene toda una historia de redimensionamiento y de reoptimización, y es muy interesante. Pero el corto plazo lo tenemos acá, cuando nos paramos en una fila. La empresa dice, me paro con 6 unidades. Imaginemos que la empresa decide pararse acá, porque originalmente se decide a producir y vender 346 unidades. Y su corto plazo, supongamos que sean 20 años. Y en 20, es mucho 20 años, pero vamos a suponer que en 20 años la empresa se mantiene en 6 unidades de capital, o en 10 años, y produce 346. Pero la demanda le va aumentando. ¿Cuándo rediseña la empresa? Cuando la demanda le aumenta tanto, 20.000 unidades a 200.000, ya toda la estructura no le servía, y eso se manifestaba en Tesla en la lista de espera, que tenían 2 años. 2-3 años de lista de espera. Entonces ahí ya la estructura no le servía, y por lo tanto redimensiona. Pero imaginemos que durante unos años la estructura sirve. Supongamos que durante un tiempo asiste a una demanda de 346
y va subiendo, y va subiendo, eso se llama expansión, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. Así como las empresas se expanden, también se contraen. O sea, podemos arrancar acá, y resulta que los negocios no fueron tan bien, y vamos bajando, y vamos bajando, y nos vamos achicando, y nos vamos achicando, y nos vamos achicando. Pero ese es el corto. Nos vamos a fijar en un corto plazo, donde hay 6 unidades de capital, y vamos a suponer que este es un plan de producción. No es algo que está pasando, ni que pasó, ni que va a pasar. Es un plan de producción. Con 6 unidades de capital y una de trabajo, la empresa puede producir 3,46 en su plan de producción. ¿Y cómo puede producir 4,90? Solamente aumentando la fuerza laboral y demás factores variables. Entonces ahí sale la función de producción de corto plazo. Entonces lo que vamos a estudiar ahora es una función de producción de corto plazo, una función de producción de corto plazo. Bueno, la función de producción de corto plazo va a estar en función del insumo variable. O sea, la cantidad va a ser igual, vamos a tomar la misma función. Vamos a tomar esta, 100 raíz de 2, pero acá la fijamos en 6. Acá la fijamos en 6, entonces acá ponemos 6. Entonces 100 raíz de 2 por 6, 12, raíz de 12 por L. Entonces ponemos así, vamos a ponerlo así, 100 raíz de 12, y este sigue siendo un factor de productividad, por L. Y esta va a ser nuestra función de producción de corto plazo. Bueno, entonces vamos a armar una tabla, L y Q. Acá vamos a dejar claro que en el corto plazo, K, la fijamos, ponemos K raya significa que está fijo, y acá ponemos un cuánto, en 6. Y ahí vamos a armar la función de producción. Bueno, acá voy a hacer un corte, y ustedes para una unidad lo van a completar esto, completan esta tabla y trazan la gráfica. Les voy a dar una media horita, nos juntamos 11:30. Lo que les pido es que estén seguros de la tabla, muchos ya la han trabajado, y que traten de armar la representación gráfica de esa función de corto plazo, función de producción de corto plazo, y que traten de ver cómo armar la representación gráfica. Si trabajan esta media horita, 11:30 volvemos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de cortar? Volvemos 11:30. A ver cuántos alumnos hay. 29. Ok, les tengo que poner el preset. Licha, ¿está Licha ahí? La alumna que aparece en el WhatsApp con el nombre de Licha. Quiero saber el apellido, si te puse el presente. No debe estar, se fue. Bueno, no importa. ¿Alguien me puede decir el nombre de Licha? No. No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Nos estamos juntando 11:30. Gracias a todos.